Como yo extrañé estar acá en Radio Perio. ¿Cómo están, chicas? Estamos acá con Juliana, que hace mucho no la vemos. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Volviste. Volví para el primer programa, había que darle inicio. Después, bueno, veremos cómo sigue. Buen día, Ernie. Todo bien. Y estamos acá con Martina en la operación, como siempre. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos con Vicky Sarasola. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Nada, quisimos variar un poco este primer programa. Venimos de meses en donde sucedió, pero absolutamente de todo. Entonces dijimos, vamos a arrancar con Vicky, con un acústico, con algo que nos suba un poco la energía en este viernes después de lo que es la primera semana de arrancar el cuatrimestre también, ¿no? Que es duro. Pero en principio contanos un poco de vos, Vicky, qué haces de tu música, cómo arrancaste. Bueno, hago muchas cosas con la música. Porque, ¿Qué no hago? ¿Qué no hago con la música? Hoy voy a compartirles algunos temas propios, pero bueno, además estoy en un grupo de folclore que se llama Munay Nina. Un saludito a mi compa que va a estar escuchando esto y que me prestó la guitarra hoy, así que gracias, Juanse. Y además estoy en otra banda que estamos arrancando hace relativamente poco, que se llama Alma Química, que hacemos indie rock, así que también después voy a pasar chivo de fechas en un ratito. Y nada, estoy estudiando en la Facultad de Artes, gran facu, gracias a todo lo que me dio, porque creo que sin esa facu no estaría haciendo la música que hago hoy. Estoy muy contenta realmente con la carrera. Estoy estudiando música popular dentro de la facultad y nada, muy contenta de haber llegado a ese lugar porque me dio todos los conocimientos que tengo el día de hoy de la música, así que nada, estoy contenta. Estoy contenta de estar acá, gracias por invitarme también. Es la primera vez que vengo a Perio, así que también novateando por acá. Bueno, bienvenida a la Facultad de Periodismo, bienvenida a Radio Perio, una gran radio que nos ha abierto las puertas a nosotros también, así que así como vos estás agradecida con la facultad, también estamos agradecidos por este espacio que también nos permite tenerte acá. Sí, y también está bueno que digas, ¿no? Que estudias en la Facultad de Artes, en la Universidad Pública. Me parece, ¿no? Que en estos momentos es importante contar que los artistas que escuchas todos los días o muchas veces salen de esos lugares y que por lo menos desde este programa una premisa fundamental es defenderlos, ¿no? Sí. Bueno, no sé su postura, pero no la sé mía qué sí es. La mía sí es totalmente, porque de hecho todos los proyectos musicales en los que estoy hoy nacieron ahí en la facultad. Y nacieron con gente que conocí en la facultad y con todos los conocimientos además que aprendí ahí, así que nada, vuelvo a decir que estoy muy agradecida y estoy muy contenta de estar ahí. Y no me quiero recibir. O sea, sí me quiero recibir, pero no me quiero recibir, no quiero dejar de cursar. Una carrera atrás de la otra. Hay que seguir metiendo. Y bueno, entraré en sonido y entraré en... Bueno, hay que seguir ahí. Sí, pero ni hablar, la universidad también no solo como espacio de aprendizaje que nos da las herramientas, ¿no?, para poder desarrollar los diferentes proyectos que queremos hacer, sino como punto de encuentro. Yo estoy asumiendo, vos lo contarás mejor, pero me imagino que muchos de los proyectos estos musicales que vos contás han surgido más que, no sé, de un trabajo de la facultad, sino de un cruzarse con algún compañero. Che, ¿hacemos esto? El poder compartir también lo que a uno le gusta con un par que por ahí no conocías ni de onda, si no estabas en la misma cursada, de casualidad. Sí, es más, conocí a mi novio, sí. Así que imagínate. Imagínate lo que le debo. Mi compañero. O sea, con él tenemos el dúo Munay Nina. Próximamente ampliaremos porque estamos ahí tratando de sumar más instrumentos, y yo me reconecté también con el folclore, que era algo que un poco había dejado de lado y que suele ser música de viejos, entre muchas comillas, que la gente lo cataloga ahí. Y hay una materia que es Producción y Análisis 2, que está en segundo año, que bueno, nos invita a hacer un viaje a alguna fiesta popular, y nosotros en el 2023 fuimos a Santiago del Estero a la fiesta de la abuela Carabajal, que fue hace poquito, hace unas semanas. Este año volví a ir y nada, y ahí como que fue, bueno, conocer de repente eso, la parte social de la música también, porque está inevitablemente está atravesado por todo lo social y no queda solamente en, bueno, es esto
es solamente el género, o es bombo, guitarra y violín, o como esto de la música de viejos, la música de gente mayor, a música aburrida, realmente que hay muchas cosas nuevas respecto al folclore, y estoy también, vuelvo a decir, estoy agradecida de Reincha Boevo, pero porque está buenísimo que me hayan sacado a mí desde mi lugar cómodo también, porque yo iba con un preconcepto también, y de repente te obligan a salir de esos lugares, así que estuvo súper bueno. Sí, incluso pensando el arte, esto que decís del encontrarse, de ver qué onda, más como algo colectivo, que une un poco todo eso que decís de la facultad como un espacio en donde te conectás con la gente, después también en estos lugares más artísticos donde de golpe te encontrás con diferentes perspectivas del mismo estilo, la misma canción, todo lo que puede implicar que la música, a mi parecer, no es algo que uno hace, agarra sus cositas y se va, sino una cuestión del compartir también, que uno aprende mucho constantemente del otro, que eso está buenísimo. Uh-huh. Que hace también qué sé yo, la situación en la que estamos. Nosotros siempre decimos que ante una situación en donde estamos en un gobierno en donde ataca constantemente a la cultura, al arte, a los artistas, qué mejor que pensar una salida en colectivo desde el poder pelear para poder recuperar y defender nuestros derechos, sino también para el poder defender el simple hecho de compartir y tener un momento de ocio, de ir a tocar la guitarra a un fogón, por ejemplo, que eso es totalmente clave. No sé vos cómo ves la situación como artista hoy en día. Difícil, primero, pero también con mucha garra, sería la palabra que usaría, porque entre todos la estamos defendiendo y estamos bancando los espacios, porque está difícil realmente para los espacios culturales. Hay muchos espacios culturales que han tenido que cerrar en este contexto de crisis, y está difícil para ir a tocar, porque un poco estamos pagando los artistas para ir a tocar a los espacios, cosa que no está bueno. No, y que de hecho te interrumpo porque sí. Nada, es como un área en la que me meto mucho. Hay una ley que plantea que no se puede cobrar al artista para que toque. No se cumple. Pero bueno, está bueno que lo menciones y que lo planteemos acá, porque hay espacios que la están peleando para sobrevivir y hay otros que se aprovechan un poco de esta situación, sí. Y nos dejan medio entre la espada y la pared, ¿no? Sí, pero bueno, siempre yo... Está bien, por ahí soy re positiva, soy Sagitario, si a alguien le sirve. Pero creo que saca cosas buenas, siempre en los momentos de crisis igual traen cosas buenas, porque mueven. Es como que agitan el avispero y hacen que uno tenga que hacer cosas, tenga que moverse. Y por ejemplo, el año pasado como que retomó y se cambió un poco la gestión del Sindicato Regional de Músicos, y empezaron ellos mismos, o sea, al moverse eso, a empezar a, bueno, ver cuáles son estos espacios que un poco se aprovechan, ver qué se puede hacer con eso, poner multas o lo que sea, o tratar de generar ese cambio para que para nosotros como artistas no sea tan difícil, acceder a poder ir y tocar, ¿no? Que es lo que nos gusta hacer, y compartir nuestro arte. Sí, totalmente. Incluso también eso de como cuando se mueve el avispero y quienes estamos en el abajo, por decirlo de una manera, la gente de a pie, arrancamos a movernos, bueno, no queda de otra que en los espacios esto, como los sindicatos, quienes dirigen estos movimientos, bueno, vamos a tener que hacer algo porque la misma presión desde abajo es lo que te impulsa a eso. Más en esto, en una situación que es difícil, pero que ante todo es una salida colectiva del poder compartir, el poder pensar en conjunto qué hacemos en esta situación, es también recontra importante. Pero... yo no te quiero apurar, pero nos estamos quedando un poquito sin tiempo y yo recontra quiero que toques algún temita, que nos muestres tu arte. Bueno, ya que estamos hablando de todo este tema, voy a dedicarle una canción a esas personas como que les cuesta arriesgarse y que se quedan en esos lugares medio intermedios, medio de tibio, diríamos. Así que para ellos, tibios. Rojo otoñal en mi ventana caen los deseos y fantasías
casa donde te escondes, sale el sol otra vez. Empezás a abrir los ojos para ver tu realidad, pero no querés, pero no aguantas, porque si no sos eso, te da miedo no saber lo que serás, porque sos un tibio, lo digo yo, sos un tibio, lo digo yo. No es personal, pero sos un tibio, lo digo yo. Vas a preguntar, pero no metas fantasear, pero no vas a la acción. Vivís pretérito imperfecto, pero el presente se esfumó. Todo lo planeas, pero no moves, todo está en tu mente. Tu cuerpo momia es encadenado en una creencia que no te deja ser. Vos no te dejas ser. Vos no te dejas ser. Y no querés crecer. Vos no te quieres ver. Porque sos un tibio, lo digo yo. Sos un tibio, lo digo yo. No es personal, pero sos un tibio, lo digo yo. Sos un tibio. Sos un tibio. Sos un tibio. Oh, sos un tibio. Ay, te cantabas y nos mirábamos con las chicas haciéndonos caras de que estaba todo muy hermoso. Ay, Hay me una encantó. canción. Tiene como un leve dejo de bardo la canción. Pero bueno, con amor va. Es Pero está muy bien. Es esta cuestión de agitar un poco la víspera también. Hay que mover ahí un poquito. Y además es eso, ¿no? Guitarra, voz, micrófono, hay que decir las cosas como hay que decirlas. Exactamente. Te quiero decir una última cosa, Dime. porque me parece que el tema fue surgiendo. Dime. Hablas de la tibieza. Sí. ¿Qué opinás de todo lo que está pasando hoy en Palestina con el genocidio? Nosotras por lo menos estamos posicionadas desde ese lugar. Y hay mucho revuelo, ¿no? Con que los artistas se posicionen, se planten y denuncien lo que está pasando. Pero vos, ¿qué opinás? Creo que cualquier genocidio no es bienvenido, por lo menos para mi punto de vista. No es el único que sucede. Eso para mí es importante decirlo porque a veces estamos muy para mirar para el afuera, ¿no? Para otros continentes, otros países, y hay cosas que pasan dentro de nuestro mismo país que también son genocidios y a veces se habla muy poco. Y tenemos esa tendencia, pero bueno, no deja de ser importante remarcar y, bueno, no sé si hay alguien realmente que de corazón, si tenés un poquito de humanidad dentro tuyo, pueda decir que está buenísimo lo que está haciendo, lo que se está haciendo con el pueblo de Palestina, pero nada, eso, mi posición es también miremos a nuestro país, porque hay cosas que pasan en el norte de nuestro país, hay cosas que pasan en el sur de nuestro país en cuanto a los pueblos originarios y cómo eso también son genocidios, aunque no se hable tanto, aunque no... bueno, acá, si bien la guitarra no es mía,
pero está la huipala pegada en esta guitarra, y me parece importante defender a nuestros pueblos originarios y a las poblaciones originarias de acá, porque nos creemos muchas veces ese cuentito de estar bajados de los barcos y de Terrible, ser descendientes únicamente europeos, que es una realidad, pero bueno, hay mucho más en este país hermoso y que también no hay que olvidarnos. Hace poquito que fui a Santiago del Estero, de repente me encontré con una señora de 80 años que hablaba quichua, y que es algo casi totalmente perdido, que si alguien quiere, da clases acá en Berisso, en el centro de residentes santiagueños, pero es una lengua que está totalmente perdida, de la cual estamos totalmente ajenos, y es parte nuestra también. Entonces, a la hora de hablar de genocidios y de injusticias sociales, me parece importante no siempre solo mirar hacia el afuera, sino mirar acá a nuestro propio país, y ese es un poco mi posicionamiento también, sí. Obviamente que, nada, me parece tremendo todo lo que está sucediendo, así que es... Qué importante que... Voló un cacho de la Voló, silla, casi. literalmente. No, qué importante todo esto que estás diciendo, y que, más que nada, que como artista te posiciones y puedas hablar como lo haces, y con tu arte también transformar, y que no sea solo un espacio de cantar, sino que con tu música muestres y hables de la realidad. Me parece impresionante. Nada, como muy, muy lindo. Bueno, estamos ya teniendo que cerrar este bloquecito del programa, pero momento chivo. Tira todas las fechas, todas las redes, todo lo que tengas. Ya. Agarren lapicera y papel. Bueno, con la banda Alma Química, que nos pueden seguir en @alma_química en Instagram. Vamos a tocar el 12 de septiembre, ahora dentro de poquito. Están las anticipadas a la venta en Joseph Bar, que es lo que antes era la ex Mulata. Nada, las entradas están 2 por 7.000 o 1 por 4.500, así que Vayan. Totalmente precio popular. vayan. Hacemos músicas que son de Milagros Rafaeli, que es la cantante de la banda. Yo ahí estoy con otro instrumento, estoy tocando las teclas, así que, bueno, nada, vayan a verme en otra faceta. Y quiero invitarles, ya que estamos hablando del folclore y de la diversidad, con Muna y Nina, que es el dúo de folclore. Organizamos una peña ya desde el año pasado, que se llama la Peña La Variadita. Nos pueden seguir en Instagram, estamos como @munaynina, Munay con Y. Y nada, eso va a ser, falta, pero ya les dejo la fecha, el 12 de octubre, para celebrar el Día de la Tradición. Hoy, nuevamente hablando de cosas que se han cambiado, nuevamente me ha llamado el Día de la Raza. Se le volvió a cambiar ese nombre, así que bueno, nada, ahí nuestro impulso desde la Peña de la Variadita es traer nuevos artistas, acercar la juventud al folclore, así que, y siempre desde una perspectiva de las mujeres y las disidencias, así que vengan, también va a estar lindo, y va a haber un taller de folclore para quien quiera aprender Hermoso. a bailar un ratito, así que eso. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por venir hoy. Te volveremos a invitar en algún otro momento. Tenemos este programa para rato. Así que gracias, y nos estaremos encontrando en estas fechas. Yo estoy emocionada, yo quiero ir. Vamos. Sí, nosotras ya estamos, ya nos agendamos eso, y también lo van a encontrar en nuestras redes, después lo subimos, así la encuentran y van también ustedes, y apoyamos a los artistas independientes. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, y con esto vamos a un pequeño corte antes de la siguiente columna. Bueno, estamos de vuelta, y yo advertí que teníamos un programa totalmente variado. De hecho, ya cambiamos las caritas. ¿Cómo estás, Nika? Hola, Maggie, tanto tiempo. Tanto tiempo, volvimos a Radio Perio. Volvimos a Radio Perio, qué divertido. Y tenemos un invitado muy especial. Estamos con Segundo Ace, estudiante de Sociología, miembro de Armas de la Crítica. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Muy contento de volver acá, porque estuvimos un par de veces y me parece que está buenísimo el espacio que construyen. Y volverás a estar. Vamos a volver a traerlo. Si me invitan, Bueno, yo cuando hablamos con Segundo por esta columna tenía muchas ideas de cómo relacionarlo con un montón de cosas, porque creo que es algo que se relaciona mucho con, ahora en la época de elecciones, todos hablamos de cómo venimos, cómo vienen los 2 años de gobierno de Milei, hablamos de las movilizaciones que hubo, hablamos de la gente que sale a la calle, de la resistencia, cuando vienen las elecciones se habla de partidos, todo lo que es momento campaña. Y por ahí partir un poco bastante más de atrás de bastante, sí. ¿Qué es esto?
porque por ahí estamos en un momento también que, a mi opinión, en la política, desde los partidos más tradicionales, se trata de dar mucho por hecho para que la gente, cuando por ahí no entiende, hay consultas, etcétera, lejos de saldar esas consultas, queden en el aire. Mientras más dudas haya, menos se entienda, mejor para estos partidos tradicionales. Entonces, vamos a partir de la base de la base de la base. De la base de la base, y por esto que decías de arrancar un poquito antes, yo quería aprovechar que hace muy poquitos días se cumplió el aniversario de la muerte de León Trotsky, un revolucionario muy importante que justamente dedicó mucho de su vida a construir una alternativa política de la clase trabajadora, que se relaciona un poco con esto que vos decías de las elecciones y todo. Y en particular, lo que va a salir publicado este domingo en Armas de la Crítica es una recomendación sobre algunos de sus textos que están en este libro, a ver si lo puedo hacer aparecer en cámara, El Programa de Transición, un libro hermoso de Ediciones IPS, que para los que quieran arrancar a leer a Trotsky, recomendadísimo. Maravilloso. Y un poco lo que queríamos charlar es justamente sobre qué significa pelear por construir un partido de la clase trabajadora. Que yo no sé si alguna vez pararon a preguntarse, bueno, ¿qué es un partido? Y yo el otro día, cuando estábamos pensando esto, me metí en argentina.gov.ar, busqué partidos políticos y me llamó la atención porque ahí dice, en la página oficial del gobierno, son organizaciones que tienen la finalidad de representar los intereses de los argentinos. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar una pregunta que es, ¿cuáles serían los intereses de los argentinos? ¿Tienen algo que ver los intereses de los trabajadores argentinos con lo de los empresarios argentinos? Entonces, hay una tensión ahí. Y eso nos sirve para meter porque para Trotsky, para los marxistas, no hablamos de partidos políticos en general, sino de partidos que tienen una orientación de clase. Entonces, si defienden los intereses de los empresarios, es lo que decimos partidos burgueses patronales, y por eso nosotros defendemos la necesidad de que los trabajadores tengan su propio partido. Entonces, siguiendo un poco con esta idea, hay otra cosa que también es importante pensar que esto de que un partido tenga una orientación de clase no hace solamente a quienes conforman ese partido, porque un partido puede estar conformado, por ejemplo, en parte por trabajadores, pero si su programa, es decir, cuáles son las medidas que quiere llevar adelante, cuáles son los objetivos que tiene que cumplir, no responden a los intereses de esa clase, y no sería un verdadero partido de trabajadores, sería un partido que discursivamente te dice, sí, yo te voy a ayudar, lo que sea, y después te caga, digamos, dicho así En criollo. En criollo. Entonces, obviamente que sería un partido patronal. La Libertad de Avance es un partido patronal grande como un banco. Budum. Sí, malísimo. Acá agrego el efecto sonido. Espectacular. Pero justamente la cuestión es que los empresarios no son gente boluda. Los empresarios son gente que cuando los trabajadores se organizan, no es que dicen, sí, dejémoslo que armen su propio partido y que se arreglen y se hagan revolucionarios y se vayan organizando cada vez más y después me expropien. O sea, no son gente que se deja expropiar fácilmente. Entonces, lo que destaca Trotsky es que siempre en la historia que se han tratado de organizar los trabajadores de forma independiente, lo que hacen los capitalistas, los empresarios, es tratar de meterse en sus organizaciones para contenerlas. Entonces, hay una relación acá, una tensión en esto de por qué puede haber organizaciones conformadas por trabajadores que no defienden en realidad los intereses de los trabajadores. Ejemplo clarísimo, la CGT. La CGT es una organización claramente de trabajadores, pero como los dirigentes de la CGT tienen muchos beneficios de parte del Estado argentino, relaciones con empresarios, con distintos partidos políticos, y los tenemos hace 2 años siendo la plancha, y no están en todos los miércoles bancando a los jubilados, no están cuando hay que defender la educación pública. ¿Ibas a decir algo, Hugh? No, perdón, estaba pensando. No, que hace mucho más de 2 años, ¿no? Que claro. Los tenemos viendo a ver, bueno, capaz ahora hay que salir porque ya no me queda otra, pero digo, si es por moverse... No, es que a nosotros no nos queda otra. Los dirigentes de la CGT pueden quedarse en su casa, sí, que tienen mansiones hermosas y no sé qué. Absolutamente. En sus countries. Y además el tema que tiene también es que obviamente está muy ligado al peronismo. Entonces, cuando gobernó el peronismo, ahí hay una relación tensa en esto de el peronismo dice que ser un partido de trabajadores, Perón, el primer trabajador, etcétera. El tema es que una cosa es lo discursivo y otra es cuando efectivamente gobiernan, que por ejemplo en el Frente de Todos, con Alberto, y no benefició a los trabajadores, ajustaron jubilados, o sea, hay ahí una relación tensa. Entonces, por eso nosotros defendemos un verdadero partido de trabajadores y con un programa que responda a nuestros intereses. Y para cerrar un poquito con este punto, ¿qué significa que responda a nuestros intereses?
por ejemplo, hoy en día hay un problema muy grande con la precarización, con la desocupación. Entonces, ¿cómo se podría resolver ese problema en Argentina? Nosotros desde la izquierda planteamos la reducción de la jornada de las horas, el reparto de las horas de trabajo, con los salarios que se anexen automáticamente a la inflación, y con eso vos lo resolvés relativamente fácil. ¿Por qué no es fácil? Y porque a ningún empresario que le digas, che, tengo esta propuesta re linda y no sé qué, te dice, sí, maestro, dale, me encanta. Vos mandale. Claro, incorporala. Entonces, como los intereses de los trabajadores y los empresarios son, nosotros decimos, irreconciliables, lo que defendemos es que un partido que defienda aposta los intereses de los trabajadores tiene que estar dispuesto a ir hasta el final con eso, y eso es afectar sus ganancias. O sea, sin afectar sus ganancias hay cosas que no se pueden resolver. Por ejemplo, la Constitución argentina, el Estado argentino, defiende al mismo nivel la vida que la propiedad privada. Entonces, ¿cuál Las es prioridades. Claro, el problema es que esto que en la boca de los libertarios suena muy lindo y no sé qué, vos vas a la realidad y hay un puñado de parásitos que tienen muchísima propiedad privada y después muchísima gente no tiene vida. Entonces, propiedad privada, vida son contradictorios, y si vos querés defender la vida tenés que afectar las ganancias de esa gente, y si eso es tocarle su propiedad, hay que estar dispuestos a eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Trotsky y los textos que están acá, que van a poder leer la recomendación el domingo, así como todo el número de armas de la crítica? Que Trotsky escribe en 1938 porque en Estados Unidos había una situación de crisis muy importante en ese país, y empieza a haber mayor lucha de clases, mayor organización sindical de los trabajadores, y los trabajadores de Estados Unidos empiezan a discutir la necesidad de organizar su propio partido. Un partido de trabajadores. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Ese partido no era necesariamente revolucionario, y Trotsky lo que plantea en estos artículos, que por ejemplo no se llama Cómo luchar por un partido obrero en Estados Unidos, es que aunque ese partido no fuese revolucionario, los revolucionarios tenían que apoyar su formación, y hay una cita que me parece que está muy buena, que es porque los trotskistas ahí tenían un partido relativamente chico, el movimiento de sindicalización era gigantesco, 3 millones de afiliados, una organización militante, hacía huelgas, se peleaba, defendía los derechos, etcétera, que empieza a discutir esto, y Trotsky decía, debemos decir a los obreros, ustedes tienen que tener un partido, pero no podemos decirles inmediatamente, únanse a nuestro partido, porque ellos eran un partido todavía muy chiquito. Entonces, decía, en una reunión de masas, 500 personas estarían de acuerdo con la necesidad de un partido obrero, y solo 5 estarían de acuerdo con unirse a un partido revolucionario. Entonces, nosotros estamos aprovechando el aniversario del fallecimiento de Trotsky para recuperar estas discusiones, porque si bien no tiene nada que ver de un punto el mundo en 1938 y Estados Unidos con Argentina en la actualidad, sí hay un punto de pensar la construcción de una alternativa propia, que nos parece que hay muchos aportes que son muy valiosos que hacía Trotsky para pensar este aspecto, en un momento donde la Libertad Avanza no puede hacer un cierre de campaña porque lo sacan a cascotazos, pero que del otro lado el peronismo es decepción tras decepción. O sea, no es que hay un movimiento de gente que quiere enfrentar a Milei que ve en el peronismo una alternativa para pelear por eso. Pero esa gente capaz todavía tampoco está para decir, che, yo me quiero hacer revolucionario y aguante el PTS y qué sé yo. Entonces, ¿qué les podemos proponer? Que construyamos un partido en común de trabajadores, que nosotros peleemos para que sea lo más revolucionario posible, para que tenga las medidas que plantea, como el reparto de las horas de trabajo, etcétera. Pero nos parece que es una propuesta que tiene mucha actualidad para pensar. Y una última cosa que quería meter, porque el otro día un amigo, cuando estábamos, o sea, le mostré la nota que estamos escribiendo y me decía, che, bueno, todo bien, el Partido de Trabajadores banco, pero nosotros somos estudiantes, como, ¿qué hacemos ahí? Le hicimos el chiste además de que estudiantes la mayoría laburamos, ¿no? Porque está difícil bancar, claro. Pero se entiende la idea contra esto que dicen, no, ustedes los marxistas hablan del obrero, de overol, del siglo XVII. Y el punto es que el partido de trabajadores que defendemos nosotros no es un partido solo para defender los intereses de los trabajadores en el sentido del salario, sino todos los derechos de los que sufren las consecuencias de este sistema social. Entonces, si se formara en Argentina el partido que planteamos, no sería los trabajadores diciendo defiendo mi salario, porque los trabajadores también defienden la educación pública, porque la educación pública van sus hijos, a la salud pública. Muchas veces se ha unido la lucha de sectores de trabajadores con el movimiento feminista, con el ambientalista. Entonces, los estudiantes ahí, no es que quedamos por fuera, deberíamos, desde nuestra perspectiva, ser parte, porque
porque es lo que para nosotros significa Universidad de Trabajadores, es poner todos nuestros conocimientos al servicio de pensar una sociedad distinta, donde estén invertidas las prioridades, porque por ejemplo hoy, ALAC usa el Estado y desde el peronismo, que es supuestamente el Partido de los Trabajadores, desaloja Parque Saavedra. Entonces, eso no es un partido de posta. Nosotros como estudiantes no queremos hacer paper para decir, bueno, por qué hay que desalojarlo, sino para decir por qué tienen que estar ahí, por qué tienen que tener trabajo con derechos, por qué se puede repartir la jornada laboral. Entonces, muchas de esas reflexiones son cosas que con el librito que vuelvo a hacer el chivo, posta, está buenísimo, y en un nuevo aniversario de la muerte de Trotsky, que es una figura muy importante incluso en nuestra actualidad, porque en Argentina cuando los trabajadores y los estudiantes se organizan, son los zurdos, pero también son los troscos. Y eso es algo muy importante que muchas veces nos recorre y que nos parecía que estaba bueno traer para que nuevas camadas, nuevas generaciones puedan conocer estos aportes de gente que tuvo luchas anteriores a las nuestras, de las que podemos aprender. Sí, incluso hay que ir ya redondeando, pero con todo esto que decías de las generaciones anteriores y qué lecciones sacamos también, todo el año pasado en las movilizaciones de la universidad se escuchaba el de obreros y estudiantes como en el Cordobazo. Bueno, esto es partir por ahí un poco aún más de atrás. Pero hay una cuestión también en la historia, no solo del país, sino del mundo, que se repite porque vivimos el mismo sistema hace años, claro, que es el capitalismo, sistema desigual, todo lo que estabas contando vos. Entonces también es sacar lecciones de que si se viene repitiendo hace siglos, bueno, ¿por qué no tomamos un poco la posta en nuestras manos, obreros y estudiantes, y tratamos de cambiar la bola? En este caso, que también lo relacionamos un poco, se acercan las elecciones, pero no solamente era una cuestión de ir a votar y acompañar con el voto a un partido de trabajadores, sino también en tomar la posta en nuestras manos de que entre elección y elección suceden 1000 cosas y no da quedarnos masticando bronca en nuestra casa cuando hay gente que efectivamente se está organizando, está saliendo. Se traba la cámara y me bugueo yo con la cámara. Como que... para mí hay una cosa que está buenísima para pensarla, y que lo había escuchado en esta semana al dueño de Fantoche, que es Diegues, diciéndote, no, con un alfajor vos solucionás comidas en tiempos de crisis. Ay, y sí, es terrible, el tipo es llenísimo de guita, hacen ganancias siempre y los tipos te vienen a dar soluciones de cómo vos podés solucionar las comidas, y como que está buenísimo y es muy necesario esto que contás, de crear un partido y construir un partido realmente de los trabajadores, y también eso, marcando que no solo sea algo sindical por mi salario, sino que también hay muchísimas demandas que no son solo de los trabajadores, sino de los estudiantes también, por ejemplo, de los feriantes, y está buenísimo marcar esa línea, porque si no tenemos payasos como estos que a mí no me representan los intereses de Daniel Diegues y es argentino. Sí, no, y una última cosita, vos decías, ¿no? La pelea que están dando los feriantes y generar un partido que defienda realmente sus intereses, porque nosotros desde el PTS opinamos que son parte de la clase trabajadora y que hay que dar esa pelea en unidad, estudiantes. Bueno, por eso justamente ahora están haciendo un feriazo en mi facultad de Humanidades, sí. Bueno, en Humanidades, sí, es el mismo predio. Y pensaba justamente cómo gente de esos partidos que no tienen nada que ver con los intereses de los trabajadores, o que nos mienten diciendo que defienden la economía popular, a los de abajo, no sé qué, son candidatos que salen de esta misma facultad. Entonces, de la boca para afuera todos decimos que la patria grande y los laburantes de la economía popular como en el mundo, ahí no llegaron. Y entonces me parece muy importante que en estos espacios de la universidad pública peleemos por estas ideas como el programa de transición, para que se conozcan y para que vayamos hasta el final, ¿no? Perdón, yo sumo una pequeñez sumando a eso, pero no solo que no llegan a Parque Saavedra, sino que, para quienes no lo vieron, véanlo, el video que sacó la municipalidad sobre el Parque Saavedra, las modificaciones que están haciendo, que vos escuchás cada testimonio es uno peor que el otro, bueno, eso es lo que están militando de la Patria Grande también, que quienes están feriando ahí en la plaza, porque obvio, para nosotros es un laburo que todos elegimos, ¿no? Estar cagándonos de calor al sol 12 horas para tratar de llegar rajuneando a fin de mes, pero bueno, no es algo necesario. Pero May, ¿cómo van a estar ahí ocupando lugar? ¿Vos no entendés que a esa gente le quitan el derecho a pasear el perrito? Sí. Bueno, eso es lo que está militando la Patria Grande. Ahora va a salir Mati, candidato nuestro, que hizo un video de reacción muy divertido, ahora podrá contar mejor, pero una pequeñez más. Por esto de las elecciones, nosotros también todo lo de las elecciones lo ponemos al servicio de esto, de instalar estas ideas. Entonces, ahora que va a venir Luana, si entra al Consejo, es un poco para pelear por esto de todos esos espacios. Así que todos estos espacios me parecen están buenísimos para llevar esta lucha a más lugares. Nos spoiló el siguiente bloque, descaradamente. Espectacular. Pero bueno,
Gracias por venir, Secon. Te volveremos Gracias por a traer, invitarme. porque acá nos enganchamos, si no, un programa entero de 1 hora, pero le metemos. Vamos a un pequeño corte y nos preparamos para el siguiente bloque. Programa, hoy tenemos, pero invitados no de lujo, lo que sigue. Estamos con Luana Simeoni, Matías Bussi, ambos candidatos al Consejo Deliberante por el Frente de Izquierda Unida. ¿Cómo están? Hola Maggie, muy bien. Estamos bien, acá. Muchas gracias por venir a los dos. Nada, tuvimos una columna con Segundo antes que hablamos un poco de elecciones, situación, partido de trabajo. Hicimos como una intro de todo lo que está sucediendo Muy hoy. bien. Que nos parecía que era un buen pie para charlar por ahí un poco más de cabeza de en qué situación estamos hoy. Ya bastante entrada la campaña, estamos a una semana de las elecciones y estamos en un momento por ahí del gobierno nacional, hago caras, tenso, raro, en donde se vienen dando a luz todo el tema de la corrupción, las poemas de Karina Milei, viene de derrotas en el Congreso, viene de diferentes situaciones que lo hacen también ver más débil, y ante eso, cómo nos deja a nosotros, cómo les deja a ustedes, cómo ven ustedes la campaña hoy en día en toda esa situación. Arranco yo, Mati. Mira, venía recién del medio y le decía, la imagen de Esper en moto es justicia poética, o sea, y que corran, que tengan que sentir un poco del repudio popular que empieza a haber cada vez más, que eso se empieza a transformar también en un rechazo en las calles, porque uno ve que hasta ahora la bronca que generaba un gobierno ajustador, un gobierno que dijo que venía contra la casta y le pega a los jubilados todos los miércoles, ataca al colectivo de la discapacidad, el Garrahan, el CONICET, la universidad, etcétera, etcétera, generaba una bronca de masticarla en tu casa, impotencia, no quiero ir a votar, son todos una porquería, esa decepción. Y lo de antes de ayer empezó a mostrar, ni hablar de la resistencia del colectivo de la discapacidad, de los jubilados todos los miércoles, mostrando que se puede luchar y que a pesar de que la CGT sigue dándole la espalda hay que estar en la calle, pero también algo de esa bronca popular transformada en repudio, transformada en escrache, transformada en indignación activa. No digo que ese sea el camino, pero está bueno que empiece el gobierno a recibir un poco de todo el odio que está destilando contra los trabajadores y las mayorías populares, y muestra que hay un agotamiento de un gobierno, que la economía está cada vez peor, que la situación en el bolsillo aprieta cada vez más, que solo gobierna para los poderosos y que empieza a encontrarse con un rechazo también por abajo. En lo electoral no sabemos cuánto de esto se va a expresar, hay mucho del voto bronca, indignación, de no querer ir a votar, que es un sector que votó a Milei desencantado con Alberto, que le dijo limpiar la parrilla que vuelve el asado, volvimos mujeres, terminó el patriarcado y terminó con denuncias de violencia de género en su propia vida personal. Parte de esa decepción construyó a Milei, construyó una respuesta de derecha como la que tenemos hoy, pero la experiencia es rápida, se está haciendo cortita, y desde el Frente Izquierda lo que planteamos es que la gente no se quede masticando bronca en su casa, sino que transforme esa decepción y esa bronca en activar por enfrentar las políticas de ajuste del gobierno, y en nuestro caso también poder ingresar diputados y concejales que vamos a estar para apoyar cada una de esas luchas. No sé, Mati, ¿vos cómo la ves? Sí, para mí lo primero es tal cual. El gobierno está recibiendo un 3% de la bronca que ellos mismos siembran, ¿no? De la represión permanente a los jubilados, de la represión a los que salen a luchar contra el plan de ajuste. Ayer escuchaba una entrevista interesante que le hacía Berco a Pablo Semán, que agarraba esta idea, ¿no? del desencanto, ¿no? Del desencanto, del agotamiento, ¿no? Que hay, sobre todo también en un sector de la juventud, ¿no? O sea, que fue un motor importante para Milei en su propia elección, digamos, ¿no? Cuando gana. Y justamente reforzar esto que decía Lu, ¿no? Se está haciendo una experiencia muy acelerada donde hay nuevamente mucha decepción entre la juventud. Se nota que ya no está tanto esto de defender a ultranza a Milei, de defender a ultranza en un sector, ¿no? Que antes lo hacía. Esta idea de que, si vos te volvés un emprendedor, podés salir por tu propia cuenta. Se ve que eso también está cayendo, y es una gran oportunidad para romper con todo ese individualismo, digamos, y proponer una salida colectiva, ¿no? Una salida de los trabajadores, de los estudiantes, organizándonos por nuestros derechos en este momento de tanta crisis de este sistema político y de este agotamiento también, que es producto
de que los sucesivos gobiernos gobiernan para el FMI y aplican un plan que es de entregar el país con los bienes comunes naturales y de atacar los derechos para pagar la deuda, para pagarle al fondo y para que se sigan llenando de guita los pocos que todavía se quedan en el barco, que son los Galperín, o sea, los que tuitean a favor de Milei porque están haciendo sus grandes negocios y se llevan la guita afuera, pero después las mayorías populares están cada vez peor. Entonces es momento de construir una alternativa, ¿no? Eso es un poco el debate también, y para eso también la campaña, pelear para que haya una voz de izquierda en el Consejo, para fortalecer la bancada del Frente de Izquierda en el Congreso Nacional, y en cada consejo, en cada ciudad, y acá en La Plata tenemos particularmente ese desafío de romper el piso proscriptivo de 833 y de hacer historia, y de entrar, pero bueno, también a la par, ¿no? Dar ese debate de cómo construir una fuerza social y política de los laburantes, de los estudiantes, para poder dar una salida distinta a esta crisis, ¿no? Sí, ni hablar, pero clarísimo eso. Incluso lo tomábamos un poco al final de la columna anterior, por toda la situación en la que está el gobierno de Milei, esto de que la gente ya no está tanto masticando la bronca en su casa, sino de alguna forma expresándolo, devolviéndole ese desencanto. También traímos directamente la campaña de ALAC porque uno de los candidatos de Fuerza Patria es estudiante de esta facultad, entonces la tenemos muy presente, pero también qué rol cumple el peronismo como partido ante todo ese desencanto, ante todo el accionar de Milei en la provincia y a nivel nacional también. No sé qué vienen pensando, qué vienen viendo también de la campaña que está haciendo ALAC acá, con apoyo del gobernador Kicillof también. Sí, más que de la campaña, el accionar, ¿no? Nosotros somos muy críticos de un gobierno municipal que ha continuado el peor aspecto del gobierno anterior de Garro. Ha copiado los peores métodos del larretismo, del PRO, de Garro. Bajo el lema Ciudad Limpia, en realidad lo que hay es una ciudad limpia de pobres, limpia de laburantes precarizados, una ciudad que se la pretende brillando en el centro y haces 10 cuadras fuera del casco histórico y está detonada. Nos toca verlo de cerca, recorriendo cada barrio. Ayer estuve en Villa Elvira y me decían las compañeras de un espacio del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, que nos invitaron a compartir con ellas. Nos decían, acá no hace falta que llueva intensamente. Estaban preparándose para la lluvia este fin de semana. Acá caen 2 gotas y nos inundamos. Mira cómo estamos, no hay luminarias, no hay calle. Entonces, cuando uno escucha que ALAC anunció una reforma de la Plaza San Martín porque le daba vergüenza que el gobernador vea la plaza intrusada, y esas fueron sus palabras, nosotros nos preguntamos, ¿y no te da vergüenza las condiciones en las que vive la mayoría trabajadora de esta ciudad? ¿No te da vergüenza las condiciones en las que producen en la agricultura familiar, los productores del cordón florífruto y hortícola que producen las hortalizas y verduras para toda la provincia de Buenos Aires, que no tienen ni derecho a construir, porque como arriendan sus tierras, no pueden construir ni siquiera una casilla, tienen que vivir entre nylon y chapas con los mismos materiales que el invernadero? ¿No te da vergüenza que los pibes se vayan a dormir sin cenar? O sea, nos parece que es una ciudad de prioridades invertidas, donde los recursos están para mostrar una ciudad que no es, que es lo que decimos desde la izquierda. Es una ciudad que no es la que nosotros habitamos, la que recorremos, la que vemos, la real, la que viven miles de familias, y en particular con lo de Parque Saavedra. Bueno, ayer estuvieron en Gobernación encadenados, no hay respuesta, y lo que están pidiendo es trabajar. Bueno, Mati estuvo acompañándolos también, o sea, pero bueno, esa es la ciudad de la que queremos hablar, y si nos toca ingresar al Consejo, tenemos la intención de que sean los temas que queremos poner sobre la mesa, y es la ciudad de la que habitan las mayorías populares y de la que se habla poco. Sí, me parece que está clarísimo, ¿no? Con lo que plantea Lu. No sé, yo creo que ahí también hay un debate, ¿no? De cómo enfrentar a la derecha. O sea, si es planteándole claramente una izquierda fuerte, ¿no? O sea, que es para nosotros obviamente lo que la va a enfrentar, que es apoyar cada lucha, que es levantar los reclamos de los sectores populares, de los trabajadores, pelear por trabajo con derechos, pelear para el acceso a la vivienda, pelear para que las obras lleguen a la periferia de la ciudad, para que haya cloacas, para abordar el problema del déficit habitacional, de las zonas inundables, o sea, lo que está planteando Lu, ¿no? Priorizar la educación pública, la salud pública, o sí, lo que hay que hacer es tomar de forma edulcorada, digamos, la agenda de la derecha, ¿no? Que es un poco lo que está haciendo
ALAC con este accionar, ¿no? Y esta campaña de Ciudad Limpia, ¿no? Que en realidad lo que está haciendo es atacar el derecho al laburo, es estigmatizar y perseguir y mandarle las patrullas municipales a quienes están buscando algún lugar para poder tirar Para la manta feriar. y llegar a fin de mes, Claro. digamos. Bueno, es realmente tomar esa agenda de la derecha, tomar la agenda del arretinismo, del PRO, etcétera, y realmente eso le abre el camino, digamos, ¿no? Y las últimas experiencias históricas que tenemos muestran eso. O sea que Alberto Fernández tomando la agenda del Fondo Monetario le abrió paso con ese ajuste y con ese desencanto que generó en millones que lo habían apoyado, bueno, le abrió paso a Milei, ¿no? Entonces, tomar esta agenda de perseguir a los más vulnerables también le abre paso a la derecha. Y realmente lo que se expresa en la calle, lo que se expresa en los debates en las facultades, en los colegios y demás, es que hay un montón de trabajadores, de jóvenes que somos solidarios, digamos, ¿no? O sea, que la juventud solidaria, que le interpela lo que está pasando con Palestina, le interpela lo que está pasando con los jubilados, le interpela lo que pasa con la salud, con el Garrahan. Entonces, es mentira que la juventud se hizo toda de derecha, y por lo cual también se genera bronca, ¿no? Ver que estos ataques y este tipo de agendas, cuando en realidad se puede plantear una perspectiva diferente para enfrentar a Milei, pero también para empezar a pelear en cada lugar, en cada ciudad y en cada lugar de trabajo y de estudio por nuestros derechos, ¿no? Sí, ni hablar. Yo tenía por ahí una pregunta ahora que tomabas lo de también el movimiento estudiantil y los estudiantes. Justamente venimos del año pasado, que fue la primera experiencia de muchas personas de movilizaciones masivas, de tomas de las universidades, en un momento al otro que dijimos, ok, nos están efectivamente atacando un derecho que creíamos que ya estaba discutido, saldado, y efectivamente no, que es lo que está sucediendo con muchos de los derechos que están siendo atacados. ¿Cómo ves vos como estudiante de la UNLP el movimiento estudiantil hoy? ¿Qué peleas tenemos por delante? Y bueno, una primera, digamos, es unirnos a todos los sectores que están peleando contra Milei. Eso es así. La única forma, digamos, para derrotar este plan de ajuste es juntar fuerzas. El año pasado cantamos Universidad de los Trabajadores. Eso no puede ser un canto vacío, digamos, y es también el debate que hay con muchas de las agrupaciones, ¿no?, de que dirigen la Federación Universitaria de La Plata, que hoy están incluso militando esta campaña, ¿no?, que ataca a los que más necesitan. No se puede cantar Universidad de los Trabajadores y apoyar el desalojo de trabajadores de la ciudad. Y bueno, y tenemos esa pelea, ¿no? Recuperar las asambleas, recuperar el debate entre estudiantes, docentes y no docentes, solidarizarnos y aliarnos a los trabajadores de la universidad, porque hoy un docente está cobrando 250.000 pesos por dar un práctico, o sea, capaz que gastan más en ir a dar clase de lo que después cobran. Entonces esa es la realidad de los trabajadores de la universidad pública. Venimos de semanas de paros, va a haber acciones, la semana que viene también va a haber un paro y una acción en la ciudad que tenemos que organizarnos para impulsar, aunque sabemos que con eso no alcanza y que lo que hay que recuperar es la coordinación, los espacios asamblearios para construir una nueva marcha nacional. O sea, hoy una nueva marcha nacional, en el momento en el que está Milei planteando unirnos a todos los sectores en lucha y salir a la calle masivamente, sería realmente un golpe muy fuerte contra ese plan de ajuste, y por eso es una discusión con las conducciones de los sindicatos, las conducciones de los centros de estudiantes, tanto peronistas como radicales, que después también en el Congreso terminan ayudando a Milei con esos votos, sus diputados. Bueno, es momento de romper ese freno que están haciendo para volver a salir a la calle, porque la verdad que, y seguramente en esto coincida mucha gente, el gobierno está para el cachetazo, entonces es el momento también para salir y para recuperar parte de lo que nos ha avanzado, digamos, y quitado durante este año y medio. Bueno, quería preguntarle a Lu por la temática de género. ¿Cómo ves vos la situación acá en la ciudad de género y cómo ves al movimiento estudiantil de género, digamos? La situación, si uno piensa en una ciudad que el movimiento de mujeres fue impresionante con la Marea Verde, ¿no? Y sigue siendo un actor político de mucho peso. Lo vimos este 8 de marzo, el 3J, no solamente en fechas emblemáticas, sino en cada pelea, ¿no? Las mujeres tenemos un gran protagonismo en la ciudad y, sin embargo, la respuesta municipal es paupérrima, provincial también, ¿no? Si uno
mira, el Ministerio de Mujeres es el ministerio con menos presupuesto de todos. Uno analiza el presupuesto provincial, el que menos recursos tiene es el Ministerio de Género y Diversidades. Pero a nivel municipal es aún peor, porque la Secretaría de Género no hay equipos interdisciplinarios completos, porque los salarios municipales son de indigencia. Hoy, chicas, saben, les dejo después la grilla, porque es un tema que está bueno en algún programa abordarlo en profundidad. El municipio se sostiene con salarios de 350.000 pesos. Esa es la escala salarial y llega, en el mejor de los casos, quien se está por jubilar y accedió a alguna categoría y antigüedad más, a 500.000. Por debajo de la línea de indigencia, medida por el INDEC, no por la Izquierda Diario, por el INDEC, 570.000 pesos se necesita para no ser indigente en este país, y la indigencia solo mide la canasta elemental de alimentos para no desnutrirse. Eso mide la indigencia. La canasta de pobreza, que está en 1.200.000, tiene otros componentes, pero estamos hablando de los municipales, son indigentes, todos. Entonces se habla de derecho al futuro, de ciudad limpia, un montón de eslogan de campaña y está sostenido sobre eso. En género no es distinto. No se pueden completar los equipos interdisciplinarios porque no hay quien sostenga esas tareas profesionales por esos salarios. Hay un solo refugio para mujeres víctimas de violencia. La ONU recomienda uno cada 10.000 habitantes. Imagínense, en nuestra ciudad de casi 800.000 habitantes, hagan la cuenta. No soy buena para eso. ¿Cuántos debería haber? Pero uno seguro que no. Con 22 plazas. Pero además, la hipocresía llega... Digo hipocresía porque es un gobierno que se dice defensor de los derechos de las mujeres. Que los 3J levantan el cartelito de Ni Una Menos. Entonces, hay mucho maquillaje para la foto y poco de política concreta. ¿Cómo se puede decir Ni Una Menos si la única política que otorga el municipio es un subsidio por única vez a las mujeres que están en esa situación de 90.000 pesos? Y para hacerte acreedora de ese beneficio tenés que demostrarlo y certificarlo con infinidad de burocracias y papeles. Entonces, lo que vemos es maquillaje en el Ni Una Menos. ¿Cómo vemos al movimiento? Retomando fuerzas frente a un Milei negacionista, misógino, homofóbico, que tuvo los dichos de Davos y hubo una respuesta en las calles enormes, nuevamente, a pesar de las burocracias y las conducciones, un movimiento que empieza a tomar fuerza otra vez. Yo estuve en muchos debates en colegios secundarios en estos días y las pibas volvieron a levantar la voz, a levantar el pañuelo, a decir, vamos a enfrentar a una derecha tan retrógrada, pero también el doble discurso de un gobierno, en nuestro caso local, que dice mucho y hace verdaderamente nada, no poco. No poco lo que le sigue. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Fueron columnas que se fueron extendiendo un poquito todas porque fueron todas muy interesantes. Pero nada, me gustaría por ahí, si quieren cerrar brevemente ustedes, de por qué también es tan importante que la izquierda entre al consejo con una trabajadora de salud, con un estudiante de la UNLP, para dejar también acá sentado qué pelea tenemos por delante y ya con eso, como si fuera... Yo le doy la palabra a Mati. Bueno, nada, estamos dejándolo todo, estamos haciendo una campaña a pulmón. Nos faltó muy poquito en el 2021, hay que decirlo, estamos cerca, muy cerca. Nada, a solamente 0,4% de los votos, muy cerca de entrar al Consejo, ahora muy cerca de también lo mismo y de sacarle 2 bancas a la Libertad Avanza, a la derecha de Milei, y que se escuche una voz distinta, ¿no? Una voz de trabajadores, de estudiantes, que hacemos la campaña pulmón con nuestros recursos porque no nos financia ningún empresario, porque somos una fuerza de laburantes que peleamos desde abajo en cada lucha, en cada lugar de trabajo y estudio por nuestros derechos, y es una voz para invertir las prioridades, ¿no? Para pelear por otra cosa, para que la agenda sea cómo hacer que haya trabajo con derecho en la región, cómo atender las necesidades más urgentes de la periferia de la ciudad. Bueno, lo que planteaba Lu, ¿no? Cómo poner en agenda los refugios, cómo poner en agenda la educación, la salud, pelear otra agenda, ¿no? Y potenciar todas las peleas que se dan también en la calle, ¿no? Como hacemos a nivel nacional, en el Congreso y en todos lados, ¿no? Miriam, el Chipi, Nico, Ale Vilca, es dar una pelea adentro del Congreso y en las calles para potenciar todas las luchas de la clase trabajadora, la juventud, los jubilados, que sabemos que es nuestro rol, ¿no? Son puestos de lucha. Lo que conquistemos, las bancas que conquistemos, para fortalecer una alternativa política y la defensa de todos los derechos de los de abajo. Así que eso, estamos a muy cerquita, invitamos a todos, a todas quienes vean esto, a difundir los videos, a decirle a los amigos, las amigas, los familiares, los chongos, que hay que votar a la izquierda en esta elección para que haya una voz de los trabajadores.
Bueno, pero extremadamente claro. Con esto ya vamos cerrando, que nos recontra Gracias, pasamos chicas. el tiempo. Muchas Muchas gracias por venir. Gracias allá a los operadores, buena onda. Gracias.